¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Equilibrio en Radio 3CC. Como todos los miércoles a esta hora estamos conversando con ustedes acerca de esos temas que hay que poner arriba de la mesa. Y gracias por los comentarios que nos hacen siempre en redes sociales, con lo pertinente que les parece. Nos estimula mucho a seguir trabajando en ellos, conversando y trayendo siempre muy buenos invitados como el que tenemos hoy día. ¿Cómo estás, Diego Sánchez? Muy bien, Sergio, un honor acompañarte nuevamente. Agradecer como siempre a Book y a The Human Experience que hacen posible que estemos nuevamente al aire acá en Radio 3CC para vivir un gran programa en equilibrio con un tremendo invitado en el día de hoy. Este consejo te mantendrá muy bien balanceado. Es una píldora en equilibrio. Mira la pildorita de hoy, Diego. A ver, La soledad como epidemia silenciosa. mira. Vivimos más conectados que nunca, pero muchas personas se sienten más solas que nunca. La soledad se ha transformado en una epidemia silenciosa porque no siempre se ve. Alguien puede trabajar, sonreír, responder mensajes y aún así sentirse profundamente desconectado. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad y el aislamiento social ya son un problema de salud pública con efectos serios sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida. No se trata solo de sentirse triste. La desconexión social se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y muerte prematura. El ex cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, fue aún más gráfico. Comparó el impacto de la desconexión social con el riesgo asociado a fumar hasta 15 cigarrillos al día. También señaló que cerca de 1 de cada 2 adultos en Estados Unidos reportaba sentirse solo incluso antes de la pandemia. ¿Por qué ocurre? Porque hemos confundido contacto con vínculo. Tenemos redes, pero menos conversaciones profundas. Tenemos seguidores, pero menos confidentes. Tenemos agendas llenas, pero menos comunidad. Y eso afecta especialmente a adultos mayores, jóvenes, personas que viven solas, migrantes, cuidadores y trabajadores sometidos a alto estrés. El antídoto no es solo salir más, es reconstruir vínculos significativos, familia, amistad, barrio, trabajo, comunidad. El estudio de desarrollo adulto de Harvard, uno de los más largos sobre felicidad y salud, ha mostrado que las relaciones cercanas son uno de los factores más importantes para vivir más y mejor. Por eso, hablar de soledad no es hablar de debilidad individual, es hablar de cómo estamos organizando la vida. Una sociedad en equilibrio no es solo más productiva, es una sociedad donde nadie queda invisible, donde cuidamos los vínculos y donde volver a encontrarnos se vuelve una prioridad pública. Temazo. Bueno, visibilizar este tipo de temas que da la impresión, Sergio, que se van incrementando con el paso de los años. Es tremendo y yo no sé si tú lo has visto dentro de tus círculos familiares, la mitad, como personas jóvenes, entre comillas, 70 años, están muy solos y eso le está afectando deterioros mentales importantes. Yo lo veo en mi familia, tengo un par de casos de personas muy jóvenes que la pandemia fue salvaje porque los afectó de esa manera. Increíble. Así que cuidado con esta epidemia de la soledad. Hay que construir vínculos, preocuparse de eso. Cuando alguien está sintiendo que es mejor estar solo, no. Y si alguien ve a algún familiar, un amigo en eso, hay que tomarlo, hay que acercarse, hay que construir el vínculo. Estoy seguro que nuestro invitado también tendrá alguna opinión al respecto. Yo no me cabe la menor duda. Bueno, pasemos entonces a saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Daniel Lumera. ¿Cómo estás, Daniel? Es un honor, muchas gracias. Para nosotros, mira, Daniel tiene un tremendo currículum, pero voy a tratar de resumir. Estos días ha estado en Chile en muchísimos eventos, así que seguramente ya lo han estado viendo. Daniel es biólogo naturalista, escritor y research fellow en sociología de los procesos culturales y comunicativos, conferencista y referencia internacional en el área de las ciencias del bienestar, la calidad de vida y la práctica de la meditación, que estudió y profundizó con Anthony Elesmitam, no sé si lo habré pronunciado bien, discípulo directo de Gandhi. Daniel ha enseñado en las universidades de Girona, Sassari y Siena y también es el creador del método My Life Design, el diseño consciente de la propia vida profesional, social y personal y fundador de la organización de voluntarios My Life Design, una organización del sector terciario dedicada a aplicar el método en contextos educativos y en los ámbitos de la justicia, la salud y el medio ambiente. Y además es el fundador del Movimiento Internacional por la Gentileza. Bienvenido nuevamente, Daniel Lumera. Muchas gracias. Biólogo naturalista, fundador del Movimiento Internacional de la Gentileza.
¿Qué es lo que es esto de la gentileza, Daniel? El Movimiento Internacional de la Gentileza sale a través de mi colaboración con la profesora Immaculata Di Vivo, que es una catedrática de Harvard, una de las epidemiólogas y genetistas más importantes que tenemos en el planeta. Y sale de un estudio genético, efectivamente, que han hecho sobre un grupo de mujeres para 4 años. Estas mujeres entrenaban la gentileza cada día, una forma de meditación. Y al final de los 4 años, midiendo los telómeros, que son la parte terminales de los cromosomas, que la ciencia considera biomarcadores de longevidad. Bueno, se ha demostrado efectivamente que quien entrena la gentileza vive mucho más y se enferma menos. Entonces, la gentileza es un medicamento natural y tenemos la comprueba neurobiológica. ¿Y qué es la gentileza? Porque nos hablaban por ahí que no es lo mismo que la amabilidad. Ser amable, ser gentil no es lo mismo. No. La gentileza, la palabra etimológicamente sale de gente. Gentile es gentil, de gente. La gente era una familia noble de la antigua Roma. Era un clan y los miembros que pertenecían a este clan tenían precisos deberes de asistencia, de cuidado, de amor hacia los demás. Y después tenían también ventajas a nivel de sepultura, de herencia. O sea, es un proceso inclusivo respecto a la amabilidad. Es más manifestar un sentimiento que fecunda, que crea relaciones, que es una inversión sobre la calidad de vida, la calidad de relaciones. La gentileza es la capacidad de crear familia, inclusión, pertenencia y consenso a partir de tu capacidad de cuidar a los demás. Es un proceso inclusivo y es una provocación social, porque al día de hoy se construye la identidad en base al cinismo y a la violencia como proceso identitario. Esto es muy peligroso. Violencia física, verbal, ecológica. La gentileza es un antídoto y para mí es un acto de desobediencia civil, como diría Gandhi. Daniel Lumera, vivimos en una sociedad que muchas veces premia el hacer constantemente y castiga en otras ocasiones lo que es el detenerse. Para alguien que está atrapado en la rutina, el estrés, cuentas por pagar. A ver, ¿por qué podríamos bajar en simple para quienes nos escuchan a esta hora? ¿Por qué el detenerse a meditar o respirar no es una pérdida de tiempo, sino una inversión hoy día en el ser humano? No. La meditación es otro medicamento natural increíblemente importante. Mira, una de las investigaciones más bonitas de Harvard cuenta que la mente humana adulta la llaman wandering mind, la mente vagabunda, porque nosotros pasamos el 47% del día a pensar a lo que no está sucediendo. O sea, es una mente que... esto es un problema que impacta a nivel de depresión, a nivel de ansiedad. Y nosotros manejamos más o menos 72 gigas de informaciones diarias. Es una sobrecarga a nivel del sistema cognitivo realmente importante. En Italia tenemos un impacto sobre la salud de los niños de 12 a 17 años. 1 cada 3 tiene depresión o ansiedad. O sea, es un problema importante. Tremendo, con un consumo de psicofármacos que se ha doblado en 10 años. Claro. 50% más en la franja de 12 y 17. Es un problema social importante. ¿Y la causa principal de eso? Es el estilo de vida. El estilo de vida. Lo social, network, o sea, todo el aspecto digital está sobrecargando muchísimo ahora la inteligencia artificial. Hay niños y chicos que se están enamorando de un chatbot. Sí. O sea, el problema futuro será muy diferente, la sociedad futura será... Y en este contexto necesitamos elementos de desinflamación profunda, importante. Y la meditación es capaz de crear espacios regenerativos donde... Pues, por ejemplo, los estudios principales demuestran que desinflama a nivel físico, a nivel mental, impacta sobre la salud mental a nivel de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, y en los niños potencia las habilidades cognitivas, por ejemplo, la memoria, la lucidez, el rendimiento escolar, baja el acoso. Nosotros, por ejemplo, le hemos aplicado al Sistema Sanitario Nacional de Suiza, de Italia, en 23 cárceles italianos, en el acompañamiento al final de la vida. O sea, es algo realmente muy eficaz. Por ejemplo, uno de los protocolos meditativos que nosotros estudiamos científicamente se llama Stress, Anxiety and Cortisol Fast Reduction. Baja el estrés, la ansiedad y el cortisol, o sea, la hormona de la inflamación, en tiempos muy breves. O sea, realmente es un medicamento natural importantísimo en una época donde utilizamos la química, abusamos de la química farmacológica. La meditación... ¿Vosotros meditáis? Sí. ¡Ay, qué bonito! Lo hemos hecho, no con la... Sí. No con, digamos, la reiteración que uno quisiera. Nos faltaría un método más específico, sí, pero yo trato de venirme al aquí, a la hora, lo más posible, cuando ambos somos corredores de running, tratar en esos espacios, yo trato de acallar la mente, porque la mente está permanentemente bombardeándonos y normalmente son de cosas no positivas, son cosas negativas, se va anticipando desgracia, siempre como cosas que no ocurren. Creo que está demostrado que un porcentaje, ni el 5% de las cosas que uno imagina y que gasta energía, ocurren.
ya, yo creo que vamos a volver sobre la meditación porque es fantástico. Pero me quedó dando vuelta esto del movimiento gentil en términos de lo que significa gentil. Y entonces tiene mucho que ver con vínculo. Y con la píldora que escogí hoy día, créeme, que no tenía, que yo no sabía que venía, que el movimiento gentil era esto. Y creo que tiene mucho que ver. Entonces, pues según voy entendiendo, tiene que ver con construir vínculos en grupos, en sociedades, en distintos, la construcción de vínculos sanos. Tiene que ver con eso, ¿no? Hay diferentes ámbitos donde la gentileza actúa e impacta. La primera área es intrapersonal. Ser gentil con uno mismo es muy complejo, muy difícil, porque no significa ser gentil con tus necesidades compensativas egoicas o personales. Significa escuchar tus biorritmos naturales auténticos, saber respetar tus necesidades anímicas, más tu vocación, tu talento. La gentileza hacia uno mismo es una inversión en salud importantísima. Después hay la dimensión interpersonal, o sea, cómo construir relaciones gentiles. Lo habéis dicho antes, una relación es un alimento y un medicamento importantísimo. Hay relaciones tóxicas, es una inversión. Harvard, en este estudio que habéis nombrado, demuestra que no es tanto lo que comemos, es tanto la presencia de relaciones, de vínculos valoriales profundos lo que marca la diferencia. Mira, en una pareja, por ejemplo, en una amistad, nosotros podemos tener una proyectualidad común, incluso un hijo, pero en momentos de crisis los proyectos comunes no son lo que ayudan a salvar la relación. Lo que salva la relación son los valores. Cuando tenemos valores que compartimos. Esto es realmente el cemento, el fundamento de una buena relación. Y después la gentileza tiene una dimensión comunitaria, como crear un grupo gentil, como criticar constructivamente, como escuchar activamente, o sea, como comunicar de forma gentil. Hay un liderazgo gentil. Y en Italia, por ejemplo, hay 80 ayuntamientos que se han declarado gentil, han firmado el manifiesto, están declinando la gentileza en muchos proyectos sociales. Y tenemos una red de hospitales gentiles. Por ejemplo, el EOC de la Suiza, son 7.000 médicos que se han convertido en una estructura gentil, demostrando, por ejemplo, que el 85% de los pacientes prefieren viajar más y pagar más, pero quieren una estructura más gentil. ¿Y qué sería la gentileza en un hospital? ¿Cómo se manifiesta? Hay muchísimo. El acoger a una persona, no solo buen día, sino bienvenido, gracias por estar aquí, es saber atender, saber escuchar. También es saber gestionar el conflicto entre médicos con la familia. O sea, es un arte increíble que puede cultivarse. Y hoy día nosotros sabemos, mira, el Gallup, o sea, una fuente muy atendible, ha sacado un report donde dice que solo en los Estados Unidos, en un ambiente laboral donde falta la gentileza y la confianza, por burnout, baja temporal, por absenteísmo, turnover, cada año se pierde de 450 a 550 mil millones de dólares. O sea que la gentileza es una inversión incluso en la productividad de las empresas. Y esto estamos hablando, Ariel, ya vamos a ir a la música acá en Equilibrio, pero estamos hablando que esto tiene un impacto en el sistema inmunológico y también en el envejecimiento de las personas. Es verdad, o sea, en los telómeros significa que las personas gentiles simplemente, lo repetimos, viven más y se enferman menos. Es un medicamento natural. Extraordinario. Oye, vamos a escuchar una canción que capaz que tenga que ver también con esto de Soda Stereo, Sobredosis de TV. Estamos de vuelta en Radio 13C, en Equilibrio, con Daniel Lumera, fundador del Movimiento Internacional de la Gentileza. Daniel, conversábamos en el primer bloque y se nos pasó volando porque en realidad los temas son muchos y muy interesantes y muy... todo que ver con nuestro programa, todo que ver con este programa. Y son muchos los aspectos que me gustaría profundizar, pero te quiero llevar a algo que tiene que ver con porque vais, como que lo mencionaste, el liderazgo gentil. Sí. Nosotros nos dedicamos mucho a potenciar el liderazgo en las empresas y organizaciones. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son las características de un liderazgo gentil? Mira, son básicamente la capacidad de incluir y de generar confianza en las personas en lugar de castigar. Un líder gentil, por ejemplo, cada vez que nosotros entramos en una empresa, medimos psicométricamente el nivel de gentileza dentro de la empresa. Normalmente es tremendo en términos negativos, claro, lo que vamos a encontrar.
Un líder ¿Qué miden eso específicamente? Hay KPIs diferentes. Medimos la gentileza percibida, la gentileza relacional, la gentileza en la comunicación, la percepción de cuánto un líder es gentil o no y la capacidad de la empresa de comunicar externamente el valor de la gentileza. O sea, hay un test psicométrico que se llama Be Kind que hemos creado en Europa y que estamos recontextualizando aquí en Chile, que puede efectivamente medir con valores exactos, científicamente hablando, de cómo la gentileza impacta en bienestar, salud, creatividad y productividad en una empresa. Y un líder gentil es capaz de declinar la gentileza, por ejemplo, en la comunicación suya y de la empresa, comunicando de forma generativa, o sea, generando confianza en los demás y cuidando. Por ejemplo, yo he sido monje 11 años en la tradición endovediántica, monje laico. Mi maestro ha sido un discípulo directo del Mahatma Gandhi. Lo pronunciaste casi bien, su apellido, casi bien. Y no era fácil. Y no era fácil. Y entonces mi maestro, como regla monástica, nosotros teníamos una en particular que nosotros utilizamos como regla para regular la comunicación, que es: hablas de los demás como si fueran presentes y de la misma forma, como si fuesen presentes. Esto regula muchísimo el nivel de confianza porque baja el cotilleo, creo que se llama. Claro. Creamos una no-gossip zone. La gentileza se comienza a trabajar a nivel de tu capacidad de comunicar de forma inclusiva y de generar confianza a través de la palabra. Esto es una de las intervenciones formativas que hacemos en las empresas. Daniel Lumera, me gustaría tocar un tema que es muy relevante, que es el perdón. Muchos oyentes a esta hora pueden estar escuchando y pensando en alguien que le hizo mucho daño. ¿Cómo nos explicarías que el perdón no es un acto de debilidad ni de sumisión, sino el acto de egoísmo más sano que existe para liberar nuestra propia vida? Y por último, la diferencia entre perdonar y reconciliarse. Vale, entonces el perdón es otro medicamento natural. Yo quedé fascinado cuando vi cómo funciona el cerebro humano en un proceso del perdón. Se estimula el precunio, que entre las otras cosas en el cerebro es la parte que desarrolla la capacidad de ponerte en lugar de la otra persona. Hay muchas personas, por ejemplo, que el padre ha sido muy violento. Esto, perdonar no significa justificar, ni olvidar. Esto significa que yo considero, por ejemplo, que mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, ha sido violento con mi padre. Y mi padre ha sido violento conmigo porque no conoce la raíz del amor. ¿Qué significa? Esto no justifica que mi padre sea violento, pero me permite ser más empático y compasivo con él. O sea, voy a entenderlo un poco mejor. Y perdonar es un acto revolucionario. A mí me ha cambiado la vida. En el momento más crítico de mi vida, cuando no me funcionaba nada, empecé a agradecer el dolor, a agradecer el fracaso y a perdonarme por no aceptar la parte frágil de la vida y de mi personalidad. Esto para mí fue realmente revolucionario. Perdonar significa perdonar. O sea, cuando tú te apegas, te agarras al dolor, sufres. Por ejemplo, una mujer violada, sé que voy a tocar un tema delicado, pero cuando está vinculada con rancor, rabia, resentimiento, impotencia y culpa a su perpetrador, a su violador, sufre dos veces porque convierte al violador en el protagonista de su vida. Al revés, cuando es capaz de sanar, que no significa, lo repito, no significa ni justificar lo que ha hecho, ni olvidar lo que ha hecho. Significa que yo me sano de los vínculos y sobre todo de venenos que me trago yo, que son, por ejemplo, el rancor y el resentimiento. Pero lo mismo pasa con el amor. Cuando yo me agarro al dolor sufro, pero cuando me agarro al amor, convierto el amor en obsesión, en posesión. Y el perdón es el acto, el proceso, porque no es un acto puntual, es un proceso que podemos estudiar que transforma dolor y amor en dones, o sea, en aspectos de nuestra vida que pueden enseñar paciencia, profundidad, constancia, compasión. El perdón es un entrenamiento cerebral a la felicidad. Para mí ha sido revolucionario. Estoy completamente de acuerdo contigo y sin embargo la gente se resiste tanto porque lo considera como un acto de debilidad, diciendo ¿cómo voy a perdonar a una persona que me hizo tal cosa? Muy centrado en tu propio desde el ego, desde claro, porque o religioso. Claro, pero no es un tema religioso. No, es un tema humano. Es un tema humano y no tiene que ver, como tú dices, con que no tenga importancia el daño que te hicieron, sino que simplemente con soltar, porque si tú sigues pegado, una vez vi un documental de una situación que ocurrió en Estados Unidos, donde en una misma noche un asesino había violado a 2 mujeres en casas muy cercanas. Un violador serial.
pero una de ellas además le mató a su madre, porque la mamá se dio cuenta que la estaba hablando. Entonces, pero resulta que la que peor todavía, la violaron y le mataron a su madre, versus la otra fue capaz de hacer un acto de perdón. Porque, y lo que ella decía, yo no le voy a conceder a este ser humano el poder en mi vida de que me la destruya 2 veces. Esto es. Y esa mujer logró tener una vida normal, la otra mujer se destruyó. Sí, es una cuestión de calidad de vida. tremendo. Las personas que saben perdonar viven mucho mejor a nivel incluso biológico. Baja el nivel de cortisol, de estrés y de inflamación. Es más capaz de generar a nivel biológico oxitocina, serotonina, las hormonas del placer, del amor. O sea, es un acto de sanación. Pero, lo repito, no es un acto puntual. O sea, hay fases. Una persona tiene que comprender cómo perdonar. Hay protocolos de perdón. Y es un acto de liberación increíble. Yo he visto personas sanarse, yo mismo. El perdón más difícil es hacia ti mismo, hacia uno mismo. Somos jueces tremendos de nosotros mismos. ¿Y cómo te fue a ti con ese perdón a ti mismo? O sea, la pregunta puede ser muy personal, pero en general me gustaría saber estos valores, enfoques, conceptos del movimiento gentil o de la gentileza. ¿Qué pasa con tu vida? Mi vida se ha transformado completamente. Yo pasé una crisis en el 2004 brutal. Se rompió mi pareja, me echaron de la universidad, entre comillas, o sea, cerraron el contrato, tuve que cerrar un centro de formación, los amigos me aislaron, entré en depresión, fue tremendo y horroroso. Y como decía antes, nada me funcionaba. Más meditaba, peor estaba. Entonces, un día me encerré en mi habitación, en la oscuridad más absoluta, y comencé a agradecer, básicamente, lo que nunca lo había pensado, de poder agradecer el estar mal, el malestar. Pero en este momento dije, vale, estoy mal, gracias, estoy deprimido, gracias, porque lo acepto todo, lo acojo todo, me rindo, me abro. Fue un explorar el aspecto femenino. La gentileza es un aspecto femenino. Y allí empecé a llorar y a perdonarme, porque había rechazado mi fragilidad, mi oscuridad. Y allí me sané profundamente. Fue el aspecto femenino de la vida que me permitió de renacer completamente. Y allí descubrí el perdón y poco a poco descubrí la gentileza también. Gracias por la vulnerabilidad y la franqueza de contarnos esto. Y nos queda un minuto. ¿Qué le dirías tú a una persona que puede estar a lo mejor en esa situación que tú describiste, que viviste tú, o tal vez no tan profundo, pero que está todavía con falta de perdón, con falta de gratitud, pegado en las cosas negativas que le están pasando? ¿Qué le recomendarías tú, así muy concreto, en 40 segundos? Vale, 2 cosas. Primero, empezar a meditar y aprender a meditar. Esto es muy importante. A partir de 6-12 minutos tenemos efectos importantes en nuestra biología. La segunda cosa, 4 actos de gentileza cada día, como píldora de la felicidad. El primer acto, un acto de gentileza hacia uno mismo. El segundo, hacia los demás, sobre todo hacia las personas que te caen mal. Ser gentil con esas personas. Tercer acto, hacia animales y plantas, para recordarnos que tenemos hermanos y hermanas y que sin ellos no podemos vivir. Y el último es hacia el planeta, porque es nuestra casa y tenemos que honrarla. Reciclar, por ejemplo, podría ser un acto. Sí, o real, cuidar el medio ambiente, o o ser menos impactante a nivel de contaminación. O sea, la gentileza es algo que te permite crear familia con tu entorno y con ti mismo. La familia es lo que falta. un acto por cada ámbito al día. Una inversión sobre nuestra salud. Notable. Notable. Muchas gracias, Daniel Lumera, por esta preciosa reflexión. Se nos pasó demasiado rápido, Diego Sánchez. Así es, un lujo. Y un lujo realmente, y que te vaya muy bien en todo lo que emprendas, en todo lo que te queda en este país, y creo que te vas de aquí a España, y todo lo que se viene por delante. Eres un hombre joven, todo lo que te queda en la vida, que tengas mucho éxito y sigas haciendo tanto bien. Muchas gracias y buena gentileza a todos. Gracias, Daniel. Ajustamos la dirección y nos conectamos al Radar en Equilibrio. Diego Sánchez cambia de rol y se transforma en radar. Sí, nos vamos a un evento que va a tener... se va a realizar el día 28 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Se llama Telecom Congress 2026 y es la gobernanza para la economía digital. Esto se va a realizar en los jardines de El Mercurio y a través de su página web ustedes pueden ver los sistemas de inscripción. Grandes speakers para hablar de la tecnología y las telecomunicaciones en estos tiempos. Luis de Granch, ministro de Transporte, Romina Garrido, va a estar Pedro Pablo Errázuriz, Gloria Hood, Juan Carlos Muñoz, Antonio Vigi y así una serie
serie de speakers de primer nivel para hablar precisamente de la gobernanza para la economía digital, tema muy ad hoc y muy importante, 28 de mayo a partir de las 8 de la mañana en los jardines del Mercurio. Muy buen dato, nuestro Están radio. pasando siempre muchas cosas. Sí, muchas cosas, Diego, y no nos perdemos nada porque Diego Sánchez las trae todas. Absolutamente. Como también te tengo que contar que en The Human Experience ayudamos a las organizaciones a poner a las personas en el centro. Desarrollamos líderes más conscientes, equipos colaborativos y culturas sostenibles que generan bienestar y resultados reales. Con más de 20 años de experiencia en América Latina, acompañamos a empresas que creen en un liderazgo más humano y con propósito. The Human Experience, humanicemos el mundo del trabajo. Conócenos en www.the.cl. Bueno, y antes de cerrar, agradecemos a Book. ¿Eres feliz en tu trabajo? Con Book revoluciona la gestión de personas y finanzas de tu organización. Centraliza todas tus tareas en una plataforma integral y desde cualquier lugar. Descubre más en buk.cl. Y nos vamos, pues, Diego Sánchez. Programón. Muchas gracias Muy bueno. a todos ustedes por seguirnos. Sigan siempre en equilibrio en Radio 3CC y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en una entrevista, ojalá tan buena como la de este miércoles. Un gran abrazo, que esté muy bien.